Para continuar, vamos a dar paso a la explicación de los circuitos en la parte de la simulación. Entonces iniciaremos con el circuito que corresponde a la suma binaria de 2 bits completa con acarreo de entrada. Inicialmente tenemos que tener en cuenta que este sistema se diseñó con la lógica activo-alta, es decir, que el circuito se activa con un 1 lógico, como lo mostramos acá en la parte superior del mismo. Entonces, el funcionamiento de este circuito se da inicialmente con los 2 bits de entrada que se incluyen aquí en esta compuerta comparadora, que es una XOR de referencia 74HC86 y que nos retorna o nos da como resultado una suma binaria de 2 bits. A este resultado de aquí le agregamos el valor que pueda tener el acarreo de entrada y que se incluye a esta segunda compuerta, y con esto vamos a obtener pues la suma total de los 3 bits de entrada, ya sean los 2 de entrada y el acarreo o únicamente los 2 de entrada. En la parte inferior del circuito hemos dispuesto 3 compuertas, 2 de las cuales son unas compuertas AND que nos van a permitir hacer una comparación de los bits tanto de entrada como de la suma de los de entrada y el de acarreo, con el fin de poder observar si existe un bit en el acarreo de salida. Entonces vamos a proceder a la simulación para tener un poco más de claridad en el funcionamiento de este circuito. Entonces, como podemos observar en este momento, el circuito no tiene ninguna suma, las entradas están en un 0. Al momento de cambiar el estado de primera entrada a un 1 lógico, inmediatamente se activa este LED que corresponde a la suma, indicando que ya hay un bit que se está agregando a la suma. Sin embargo, como vemos, en el acarreo de entrada no existe todavía ningún bit, que es pues, lógicamente lo que esperábamos. Posteriormente vamos a agregar otro bit de entrada, y en este caso podemos ver cómo en la suma se deja de apreciar el LED encendido, es decir, que corresponde a una suma de 1 y 1, que sería en binario 0 y 1. Entonces podemos ver que en la suma aparece un 0 y que en el acarreo de salida ya obtenemos el 1 correspondiente. Y finalmente, si activamos el acarreo de entrada, aquí tenemos este LED que nos indica que efectivamente se está agregando esta entrada de acarreo. Podemos observar que en la suma ya aparece el bit correspondiente a la suma de 3 unos binarios, y que en el acarreo de salida también se incluye el 1 binario. Y de esta manera se realiza el funcionamiento de este sumador completo binario de 2 bits con acarreo de entrada. Continuando la presentación de los circuitos, tenemos ahora el manejo de 2 segmentos para un display de cátodo común, como lo podemos observar aquí. Este circuito también maneja la lógica de activo alto, es decir, que las entradas se van a activar teniendo en cuenta el 1 lógico que se disponga en este bit switch de 4 entradas. Bien, para el funcionamiento de este circuito se parte de esta tabla que tenemos aquí, en la cual tenemos representadas las 4 entradas y la disposición de los 2 segmentos del display, teniendo en cuenta la combinación de dichas entradas. Estas entradas pues corresponden a los valores de 0 a 9 en números y a las letras desde la A hasta la F. Sin embargo, como aclaramos inicialmente, pues tenemos que tener en cuenta que únicamente hicimos el análisis para los segmentos asignados, que fueron los segmentos E y el segmento F. Entonces, partiendo de la disposición de la tabla, lo que se hizo fue un análisis a través de mapas de Carnot para encontrar a través de los min términos una función adecuada que me represente
estas disposiciones que muestra la tabla. Bueno, realizando pues los respectivos análisis, como se lo evidencia en el informe, llegamos a estas dos disposiciones de compuertas para los segmentos. Entonces procedemos a mostrar su funcionamiento para aclarar un poco cómo se funciona el circuito. Entonces podemos ver aquí que inicialmente el circuito, al tener las 4 entradas en cero lógico, como lo evidencia la tabla, va a encender los dos segmentos E y F, como lo evidencia el display. Si nosotros cambiamos la disposición de las entradas, por ejemplo al número 5, que correspondería en este caso a las entradas 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, vemos que se enciende la parte del LED que correspondería a la presentación total del número 5 en el display. Asimismo, si hacemos un cambio, por ejemplo, para la letra C, que sería 1100, esperaríamos que se enciendan los dos segmentos del display. Y efectivamente podemos apreciar que se encienden estos dos segmentos que corresponderían a una parte parcial de la disposición de la letra C en el display. Y es así como se realizaron las simulaciones de los dos circuitos en el sistema de Proteus. Bueno, buenos días. Continuando con la simulación, una vez obtenida la simulación en Proteus y la explicación, se procede al montaje real. Bueno, para esto se utiliza una protoboard como base para la implementación del circuito, lo cual se le alimenta con 5 voltios, eh, donde podemos ver que la parte izquierda de de la protoboard es el negativo. De esta misma manera por acá también, y por acá también. Y la parte positiva de la protoboard está alimentada a la parte que se mira por aquí, la parte con un colorcito rojo. Bueno, como ya se miró en la simulación, mm, en la podemos mirar que están implementados los dos circuitos en la misma base, lo que es el circuito del segmento y el circuito del sumador por acá. Se utilizó también las compuertas AND y dos compuertas OR para el segmento E con tecnología HC. Para el sumador también se utilizó tres compuertas, una compuerta XOR, una AND y una OR. Este circuito también trabaja con activo alto, con sus resistencias para la protección para la protección del circuito como tal. Por acá tenemos también el display, eh, que va a encender los segmentos E y F que nos corresponde. También con su respectiva protección de resistencias, como lo es el display, es el optotransistor. Bueno, por acá tenemos el sumador con activo alto con sus respectivas resistencias de protección al circuito. Las resistencias para los LED también los tenemos por aquí. Por acá tenemos la entrada del sumador, el carril de salida y el carril de entrada. Bueno, ahora miraremos el funcionamiento. Entonces, para eso alimentamos la protoboard a 5 voltios. Listo, ahí miramos que se nos enciende el display. ¿Por qué? Ya que acá en la entrada en binarios tenemos el número 0 que se ve reflejado acá. Pero como tenemos solo el funcionamiento de dos segmentos,
el circuito es para dos segmentos, entonces miramos que se nos prenden solo dos segmentos. Miremos también el funcionamiento del optotransistor, que al obstaculizar el paso de luz se nos apaga el segmento F. Bueno, y también miraremos el funcionamiento de los demás, del número 1. Tenemos el número 2, perdón, número 3, número 4, 5, 6 y el 7 también tenemos. Este va del 0. Este circuito está diseñado ya que son 4 bits. Va del 0 al 15. Pero por tiempo pues solo haremos estos segmentos. Bueno, ahora pasaremos al sumador, que en la parte de acá, como podemos observar, tenemos el acarreo de entrada. El acarreo de entrada, cuando tenemos un acarreo de entrada, se nos va a presentar una suma también a la salida, ya que estamos sumando un bit de entrada. También podemos observar acá también la suma de 0, 1, 0. Se nos va a encender la salida, que es el número 1. Tenemos aquí la suma de 2 bits con el acarreo de entrada. Entonces miramos que al sumar 2 bits, 1 y 1, esto nos da un resultado de 0 y 1. Perdón, así de 0 y 1. Entonces miramos que la suma nos va a dar 0 y el carril de salida nos da 1. Y cuando tenemos los 3 bits de entrada encendidos, miramos que se nos prende el carril de salida, el carril de entrada, perdón, y la suma de los 3 bits que nos da 1 y 1.